tener ten- a la persona con la que nos estamos informando con la newsletter de Next Europa. De verdad, yo quería empezar presentando a Nacho Alarcón para quien no lo conozca. Él es corresponsal en Bruselas del Confidencial. Los que estamos en el proyecto de política exterior y ya lo conocemos por la newsletter de Next Europa, repito, para nosotros es un orgullo tremendo. También ha sido redactor jefe de Equipo Europa, trabajando, comentando la economía de la eurozona y el BCE, y trabajando también en Europa Press y trabajando en El Economista. Ha sido reconocido como Premio Eurobas de Periodismo en el 2018 y mejor reportaje del año del 2015 en el Centro Universitario de Villanueva. Ya digo, para mí, para todos es un orgullo poderte tener aquí. Y de verdad es toda una suerte y que Equipo Europa y contigo podamos hacer esto. A mí me gustaría empezar, si se me permite, Nacho, haciendo una pequeña reflexión. El otro día estuve viendo en Twitter un periodista que comentaba que muchas veces ellos, ahora que los estamos viendo en la mayoría de programas, como muchos están ahí de forma altruista, se les deja muchos minutos hasta que salen en cámara. Entonces, poner en valor el periodismo de calidad y en este sentido, pues volver a agradecerte, Nacho, estar aquí, porque a veces pretendemos todos tener periodismo de calidad, pero cuando el periodismo de calidad no se paga o no se, a veces nos quejamos de que tenemos que pagar por suscripciones y demás, pero cuando el periodismo de calidad pues no lo pagamos o no demás, pues ocurre lo que ocurre, ¿no? Y en este sentido, pues yo poner en valor que Nacho hoy está aquí de forma totalmente altruista, y para mí es, ya digo, un absoluto orgullo tenerte aquí, Nacho. Gracias, muchas gracias. Bueno, o sea, yo primero, gracias a vosotros por organizar estas cosas que me parecen siempre muy interesante. Eso es lo primero. Lo segundo, mi wifi es una castaña tremenda. Si en algún momento veis que se corta o algo, me avisáis que me engancho la del vecino. Perfecto. Y luego también, bueno, estoy hecho un poco un desecho humano, no sé en qué día exactamente vivimos, porque llevamos unos cuantos días tremendos, entonces también disculparme si en algún momento tengo la cabeza un poco clara, pero de verdad muchas gracias por esto y me alegra ver tanta gente que le interesan estos temas. No te preocupes, si se te va el wifi, llamamos al vecino y lo arreglamos. Exacto, exacto. Lo primero que quería preguntarte, Nacho, era un poco cuál puede ser el papel de la Unión Europea dentro del conflicto. Bueno, yo voy a empezarlo ya a llamar guerra. Eh, ¿Cuál puede ser y cuál es el papel que puede tener para todos nosotros la Unión Europea dentro de la guerra con Mm. Rusia y Ucrania? Bueno, que yo creo que ya ha tenido un rol mayor del que en un principio yo esperaba. Yo siempre culpo a la Unión Europea de una mala gestión de las expectativas. Y en esta ocasión las expectativas eran relativamente bajas. Yo la verdad no tenía muy claro qué margen de maniobra se tenía y qué se podía hacer. Y debo decir que me parece que ha cumplido ya con más de lo que yo al menos particularmente esperaba. Entonces, bueno, lo que se puede esperar de la Unión Europea es pues, apoyar lo que estamos viendo, el playbook que estamos viendo, apoyar a Ucrania, apoyar al gobierno democrático ucraniano e intentar ayudarles a resistir y desgastar a la economía rusa todo lo posible. En realidad es todo lo que puedo hacer, ¿no? Descartaría
y esto, bueno, pues imagino que la mayoría de vosotros lo sabéis, ¿no? Pero yo descartaría cualquier implicación de un conflicto directo o una implicación directa sobre el tema. Y hablo de poner botas sobre el terreno. Es decir, es cierto que la situación es muy inquietante porque el riesgo cero, yo pensaba que había riesgo cero hace una semana de que evidentemente podía haber un conflicto, pero riesgo cero de que de alguna manera la OTAN se pudiera acabar viendo implicada, y hoy sigo viendo poco riesgo, pero ya no es cero. Pero en todo caso yo seguiría, digamos, descartando por ese lado el tema de la OTAN y por supuesto por parte de la Unión Europea, porque no es una potencia militar, no puede implicarse, y yo creo que está haciendo lo que puede hacer. Y más de lo que al menos yo esperaba, ya te digo. Entonces es más o menos, así es como lo veo yo ahora mismo. ¿La economía rusa es nuestra economía también? Sí, claro, o sea, al final yo esto lo he intentado explicar así estos días, cuando veía un poco de hooliganismo alrededor de esta idea de atacar la economía rusa. Para hacer daño a la economía rusa tenemos que inmolarnos, o sea, o al menos en parte. Nuestras economías están conectadas, están muy conectadas. Y si queremos darles una galleta, nos vamos a llevar nosotros también un daño. Y eso incluso refuerza más la actitud europea. Es decir, para Estados Unidos, por ejemplo, atacar económicamente a Rusia no es tan grave como para nosotros. Para nosotros lo es. Y sin embargo, se está haciendo. Pero sí, atacar a la economía rusa es atacar a nuestra propia economía. Nos va a hacer daño. Las sanciones a Rusia nos van a hacer daño. La cuestión ahí es decidir qué te va a hacer más daño. Si te va a hacer más daño ser, digamos, un daño colateral a desgastar la economía rusa, o permitir a Putin que haga lo que quiera con países soberanos e independientes. ¿Cuál crees que debería ser o cómo has visto la reacción de dos principales potencias europeas, como puede ser Alemania y Francia, con la importancia que tiene para Alemania con el nuevo gobierno alemán del canciller Olaf Scholz y sobre todo con las nuevas presidenciales que se vienen en Francia, ¿no? Porque hemos visto a Macron hablando, diciendo una cosa, luego parece que ha repensado y ha hecho otra. Entonces, quería preguntarte sobre esas dos Sí. potencias importantes que tenemos dentro de la Unión Europea. ¿Cuál Sí. crees que debe de ser su papel? ¿Cuál creo que debe ser su papel? A ver, yo creo que Francia va a jugar siempre el papel de mediador, de intentar ser el mediador con Putin, de intentar mantener la línea abierta. Y de hecho lo está haciendo. Si os dais cuenta, incluso en mitad ya de lo que es una guerra, hemos visto cómo Macron ha seguido telefoneándose con Putin, haciendo llamadas. Es cierto que porque está en total coordinación con Zelensky y demás, pero bueno, lo ha hecho. Entonces yo creo que Francia va a apostar por ese papel de mediador, y de intentar ser el patrocinador de la vía diplomática. Alemania ha vivido, digamos, una transformación en cuestión de las últimas 2 semanas bastante curiosa y bastante sorprendente. El discurso que hace Olaf Scholz el otro día ante el Bundestag yo creo que es histórico, ¿no? Estamos ya siempre, ¿no? O sea, un poco cansados, la verdad, el tema de los discursos históricos y los momentos históricos y sus mulas. Pero en este caso es cierto que hay cambio en cómo Alemania piensa en el exterior, ¿no? Entonces, el hecho de que vaya a gastarte 100.000 millones de euros en modernizar tu ejército, el presupuesto anual de Rusia creo que es un poco superior a 60.000 millones, dice mucho. Dice mucho tu compromiso con más del 2% del PIB de gasto en defensa, que el compromiso de la OTAN. Dice mucho romper tu tradición de no enviar armas a zonas en conflicto. Todas esas cosas indican una Alemania que
bueno, que evoluciona hacia un mundo mucho más complejo y mucho más difícil, ¿no? Y la Unión Europea no puede evolucionar sin Alemania, ¿no? Yo creo que nos explica el cambio un poco a nivel europeo con la idea de enviar armas a Ucrania financiadas, digamos, con el Fondo de Ayuda para la Paz, sin ese giro en Alemania. Son dos cosas que van de la mano. Entonces, bueno, pues tampoco sé. Estamos en territorio desconocido, ¿eh? Y esto es muy importante decirlo a la hora de hablar, que aquí todos hablamos un poco de qué va a pasar, qué no va a pasar. Todo es territorio desconocido. Nadie lo puede saber con certeza. Y nadie puede saber con certeza cómo se va a comportar cada país y qué va a ocurrir y qué va. No, no lo podemos saber, podemos suponer. Entonces, yo supongo que Francia va a seguir apostando por esa vía, digamos, diplomática, que quiere ser el patrocinador personal de Zelensky, que veremos a ver luego cómo se estructura eso y veremos a ver cómo avanzan los próximos días, las próximas horas, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Y Alemania, ya te digo, está en terreno desconocido. Tenemos que ver. Es cierto que la tendencia que vemos es una Alemania más asertiva en su política exterior. Así que, bueno, nos queda por ver cómo actúa en las próximas semanas. Hace unas horas Putin había comentado que todos los países que enviasen armas a Ucrania tendrían consecuencias. Yo no sé si jugar con el miedo de la gente es una de sus armas, aunque no disparen balas, Sí. pero deberíamos de tener miedo. No, no. Debemos tener cuidado. Es decir, lo que no debemos ser es sonámbulos andando hacia la guerra. Em, yo creo que la clave es esa, no ser sonámbulos. Uno tiene que estar preparado para que tiene que estar preparado para cosas que muchas veces a uno no le gustan, ¿no? Lo que no debe comportarse uno es como si estuviera avanzando hacia un punto sin ser consciente de que lo está haciendo. Y creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Hay un cierto punto, y a mí me preocupa, y bueno, y es un poco este mundo de las redes sociales y donde estamos hoy. Yo cuando lees historia y ves la reacción de los europeos a la Primera Guerra Mundial, era una reacción, bueno, de alegría, o sea, entre comillas, era una especie bueno, vamos a un casi como una aventura, ¿no? Y de vez en cuando leo comentarios de gente respecto a la guerra en Ucrania, como si eso fuera algo normal, y no lo es. Como si ahí no se estuvieran matando a gente todos los días. Eh, entonces uno tiene que estar listo para vivir en un mundo muy jodido y para vivir en un mundo muy feo, pero tiene que ser consciente de ello. Y lo que no podemos ser es sonámbulos, es decir, es avanzar hacia ello como, bueno, sí, porque es el signo de los tiempos. No, es decir, hay que evitar, o sea, hay que conseguir el equilibrio entre evitar la guerra, evitar las muertes y evitar que un tipo sea capaz de convertir en su jardín privado un país independiente y soberano. Y hay que hacerle la vida imposible a los sátrapas y a los personajes como Putin. Pero hay que ser muy consciente de que aquí estamos hablando de vida humana y que uno no puede caminar hacia la guerra sin más, ¿no? Tiene que ser consciente de por qué va a pelear, y qué es lo que está arriesgando y qué es lo que quiere defender. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que cualquier cosa que se haga es por una serie de valores y de ideas, no sencillamente por Putin malo, que lo es, pero lo es porque nosotros creemos una serie de valores, de ideas, y un sistema que es el que estamos dispuestos a defender, pero no por una especie de afición a la guerra, ¿no? Y no hay que tener miedo, y lo digo porque precisamente es lo que buscan. Es lo que buscan. Es decir, ellos lo que buscan es, no, hombre, no podemos hacer absolutamente nada porque entonces alimentamos la escalada. Bueno, lo mismo que digo, que no hay que andar como sonámbulos hacia la guerra, lo que no hay que hacer es eso, es dejarle el paso libre a los que quieren acabar con nuestros sistemas de valores y con nuestros sistemas. Entonces, ni una cosa ni la otra. Y no hay que tener miedo porque es lo que buscan, básicamente. Es decir, que estemos aquí
buscando a las 2 de la mañana un vídeo en YouTube de cómo sobrevivir a una bomba nuclear. Básicamente eso, no, mira, tienes que guardar 2 litros de agua y no sé qué, y entonces una radio con pila y sus muertos. Es lo que buscan, es lo que buscan, es lo que buscan para que la gente se acojone, para que la gente no esté lista para asumir según qué cosa. Pero vamos, que no hace falta, me hace gracia. Me hace gracia porque de vez en cuando creo que representa muy bien la desconexión de Rusia y de Putin con Occidente. Chicos, no hace falta eso. Pero si somos, o sea, si somos muy blanditos, con que nos digas que nos va a subir el pan y que a lo mejor no tenemos calefacción, nos tienes, tío, no hace falta bomba nuclear. No hace falta bomba nuclear. Entonces, me hace gracia porque, bueno, espero, y en esto es otro punto, pero ya lo conecto, ya os digo que tengo la cabeza un poco. No te preocupes, Nacho. Espero de verdad que los líderes, cuando traten este tema en los foros públicos, traten a los ciudadanos como adultos y les digan que van a ser tiempos difíciles, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Y que además que lo digan, que no lo escondan, que no va a ser fácil y que no va a ser sencillo. Y a lo mejor eso nos curte para otras cosas que no son fáciles y que van a ser muy dolorosas y que se nos esconde. Es que técnicamente siempre se nos tiende a esconder. La transición verde. Hoy sí, mira, todo es verde. Mira, sí, mira este tranvía. Pero eso va a ser muy doloroso. ¿Es totalmente necesario? Sí. ¿Va a ser un puto paseo? No. Bueno, pues esto es lo mismo. Y las cosas hay que decirlas y hay que tratar a la gente como adultos. Y esto va a ser doloroso. A lo mejor no vas a tener que enterrar a tu hijo. A lo mejor. Pero va a ser caro. Vas a sufrir. Quizá volvamos a tener una recesión económica. A lo mejor no, pero habrá mucha inflación. A lo mejor en algunos lugares lo tienen más jodido para tener gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que estar preparados para una situación un poquito más difícil de lo que venía siendo. En principio, que ya te digo que esto es muy difícil de ver. Aún no sabemos qué puede ocurrir. Sí. Uno de mis miedos, y no me importa reconocerlo justo al empezar la charla, era que no quería sonar demasiado naif ni demasiado paternalista. Y sobre todo viniendo un poco de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, donde hemos visto unidad al final, aplaudiendo todos al número 2 de la Consejería de Ucrania, ¿no? Sin embargo, han habido, sin entrar en política, han habido algunos partidos políticos, y yo creo que es una posición legítima que puede tener mucha gente, en pensar que el envío de armas no es la solución. Uh-huh. Ya no por entrar en política dentro de España, dentro de lo que es la Unión Europea, se podrían plantear distintas opciones. La soberanía de cada uno de los países de la Unión Europea podría estar en riesgo. Pues uno pensaría que es mejor no entregar armas, otros sí. Bueno, es que técnicamente el fondo tiene dos partidas distintas. Tiene una de 450 millones. Bueno, sabéis que el fondo de ayuda para la paz, que de donde sale la pasta, son algo más de 5.000 millones de euros hasta 2027. De ahí se ha apartado una parte que son 500 millones, al menos por ahora, y son 450 millones para armas, material letal, y 50 millones para material no letal. Entonces, si puedes elegir, puedes decidir que va a enviar material no letal, o puede enviar parte de material letal y parte de material no letal. O sea, no, bueno, material letal, armas y yo qué sé, y radios, creo que hay radio, gasolina, no sé qué, hay una lista por ahí. Entonces sí tienen la capacidad de decidir qué es lo que vas a enviar, tienen la capacidad de elegirlo. Es cierto que la inmensa mayoría van a enviar armamento y que bueno, y que en este sentido estamos más o menos solos en el tema de no enviarlo. Aunque yo debo decir que he estado más o menos viendo la sesión de la mañana, más o menos viendo. La tenía ahí de fondo y demás, y no tengo claro qué carajo pasa. Porque ayer estaba Creo que la todos ministra estamos portavoz. igual. No te No, preocupes. yo no lo entiendo. Ayer estaba la ministra portavoz diciendo que sí, que enviábamos armas, pero a través del fondo y tal, y dando unas explicaciones rarísimas luego en Moncloa.
fuera de micrófono, hoy el presidente, no lo sé, no tengo claro qué es lo que, no tengo claro qué enviamos a Ucrania, no tengo muy claro qué enviamos, la verdad. Una caja sorpresa, luego tendrán que abrir ellos allí, ver, ¿habrá armas o no? Oh, sí, vea, sorpresa, porque vamos, no sé yo si lo vamos a saber antes. ¿Cuánto de dependientes somos de Estados Unidos, Nacho? Totalmente, totalmente. Y yo creo que em, hay que admitirlo. O sea, la Unión Europea es totalmente dependiente de Estados Unidos. A ver, digo totalmente. Hay elementos, hay algunas cosas que quizá no lo somos, ¿no? Pero a la hora de la verdad, lo somos. Hay que tener en cuenta y que esto puede parecer como muy determinista y demás. Pero Estados Unidos y la Unión Soviética por su lado son los que finiquitan la guerra. Y son los que marcan las putas condiciones. Y las condiciones de Estados Unidos son las que son. Entonces, bueno, le dejan a los franceses ahí con su dignidad para que parezca que son algo, pero más o menos este es su chiringo y punto. Y no hay más. Y hay que entender que esa es la realidad. Y evidentemente la Unión Europea hace su esfuerzo legítimo de intentar buscar su autonomía. Y está avanzando en ello. Pero en general somos totalmente dependientes. Y el camino para no ser totalmente dependientes es largo todavía, es muy largo. Pero a día de hoy lo somos. Es muy complicado hacer nada sin Estados Unidos. Muy complicado, muy complicado. Es cierto que nos estamos alejando, pero fíjate, creo que nos estamos alejando en cuanto a cómo entendemos el mundo. Pero lo cual es un poco dramático porque nos necesitamos, pero vemos el mundo ahora mismo de maneras un pelín distintas. Que luego a la hora de la verdad, cuando un tipo te la empieza a liar, se terminan los matices y se olvida el no, es que tú, Facebook, no, es que tú proteges a Google. Carajo, todos estamos en lo mismo y punto. Entonces, pero, por ejemplo, en términos militares somos totalmente dependientes y eso lo está demostrando esta crisis. Y además, no sé hasta qué punto esto va a reforzar un poco la idea de polacos, de los bálticos, esta idea al final de que a ellos quien les protege es Estados Unidos. Y que por mucho que Francia, Alemania digan que ellos quieren hacerse cargo, que ellos se sienten protegidos por Estados Unidos. Pero lo veremos. También es cierto que habrá que ver cuál es el recorrido de un poco esta idea de una Unión Europea capaz de saltar algunos terrenos que antes estaban reservados para los Estados miembros. La idea esta del envío de armamento y demás. A lo mejor ahí esa es la semilla para esta idea, ¿no?, que decía Borrell en 2019. Yo me acuerdo cuando en 2019 Borrell hace la audiencia en el Parlamento Europeo, habla esto de hablar de que la Unión Europea debe aprender a hablar el lenguaje del poder. Se coló en todas las crónicas lo del lenguaje del poder, pero se coló como algo exótico, como yo enseño no como que fuera a ocurrir, ¿no? Y hay que decir que Borrell, que es muy cabezón, ahí nadie le ha estado haciendo ni puñetero caso. Que el tío ha estado ahí, él, como un señor gruñón en su esquina diciendo es que no sé qué, que hay que hacerlo, es que no sé cómo, y al final lo he hecho y le han acabado dando la razón, ¿no? Bueno, a lo mejor eso, a lo mejor con los años Europa aprende a hablar el lenguaje del poder y podemos separarnos de un poco de Estados Unidos. Pero a mí se me quedó mucho una frase, ya no recuerdo dónde la dijo, no me acuerdo en qué contexto, pero relativamente al principio de su presidencia, Biden dijo algo así como: vuestros hijos y vuestros nietos harán sus tesis doctorales sobre quién ganó la batalla, si las democracias o los sistemas autoritarios, ¿no? Y sin ser yo mucho del mundo en bloques, me temo que hoy por hoy esa tesis está de pie. Veremos, de hecho yo creo que China está ahí calculando y diciendo, a ver cómo va esto. Pero hoy por hoy, y esa es la tesis sobre la que ha trabajado durante bastante tiempo, aquí se ha trabajado en el Servicio de Acción Exterior, se ha trabajado con esa idea de vamos a un mundo de bloques. Otra vez. Entonces, bueno, veremos, pero yo no creo que... Sí, somos dependientes y no creo que dentro de poco vayamos a dejar de serlo. O sea, bueno, algunos Eso elementos, ¿eh? Ya te digo que, por es, ejemplo, en temas de derechos digitales lo somos.
y somos los que marcamos el ritmo y somos los que demás. Pero bueno, a la hora de la verdad, con las cosas del comer, no. Es la opción menos mala. Es la opción menos mala, sí. O sea, compartimos valores, compartimos. Es cierto que ya te digo que cada vez vemos el mundo en algunos elementos de manera distinta, pero sí, es tu primo hermano. O sea, pues a lo mejor ya no. A lo mejor no te llevas ya muchísimo con él, pero bueno. Si de repente hay una pelea, sabes que más o menos va a estar de tu lado. Entonces, pues eso, yo creo que estamos. Y de hecho, no sé si ahora vamos a vivir. Yo defendí siempre que con Trump no se iba a terminar esta sensación de desilusión con Estados Unidos, porque Estados Unidos miraba al Pacífico. Y estaba mirando al Pacífico y era el Pacífico lo que les importaba. Claro, luego Vladimir la ha liado. A lo mejor eso devuelve un poco la mirada a nuestro teatro de operaciones y vuelve a suavizar un poco las relaciones. Pero sí, pero si bien no somos independientes y no somos autónomos, deberíamos trabajar para serlo sin que Estados Unidos se tome eso como una afrenta, que yo creo que es muchas veces lo difícil, que Estados Unidos muchas veces como que dice, oye, tronco, ¿qué haces? Cuando no es un ataque a Estados Unidos, es sencillamente buscar un poco tu autonomía. ¿Cuál debe ser la posición del Banco Central Europeo respecto a la guerra de Rusia? Bueno, yo creo que veremos. Lo importante ahora es una revisión que hay de las perspectivas de inflación en marzo, y eso lo va a marcar todo. Eso y ver cuáles son los efectos económicos de la guerra. Sabéis que el debate un poco con el Banco Central Europeo ahora mismo es la subida de tipos. La inflación es más fuerte, más consistente de lo que se había pensado en un primer momento. Esto no va a ayudar, pero veremos qué dicen los economistas del BCE en marzo, veremos cuál es la perspectiva a medio plazo, veremos cuáles son las previsiones económicas también de la Comisión ahora en corto plazo y queda esperar a ver qué hacen. Yo la verdad, preguerra, la idea era un poco que íbamos a levantar el pie del acelerador del tema de la compra de bonos en septiembre y quizá, si había una subida, sería ya en la reunión de diciembre. Claro, esto ahora pues habrá que ver cómo afecta a eso, que es lo que nos afecta, porque bueno, lo que nos afecta, digamos, como España en general, es qué hace el BCE con los tipos y qué hace con el programa de compra de bonos. Y está todo por ver. Yo creo que ahora mismo es todo tan inestable y es un terreno tan movedizo que es complicado hacer previsiones. Por entrar un poco en materia filosófica, yo creo que, y como la mayoría de la gente aquí pues somos jóvenes, creo que después además se hizo un trabajo bastante sólido en materia de constitución y demás, cuando se acabó la mili, aquí creo que a ti Nacho tampoco te tocó hacer la mili. Creo que es muy, muy, muy complicado. Creo que nadie de los que estamos aquí eh, nos vemos con una Kalashnikov en la mano. Sin embargo, el otro día reflexionaba un poco sobre cuáles son los fundamentos filosóficos de Ucrania para poder poner en vela la ley marcial. ¿Desde qué punto de vista, yo sé que eres periodista, que no eres filósofo, pero para poner un poco en valor, ¿por qué alguien debería de coger una Kalashnikov y un niño de 18 años debería coger una Kalashnikov y está en riesgo que lo hagamos nosotros también? A ver, por parte, yo no soy, bueno, además de no ser filósofo, como dice, no soy tampoco un experto en Ucrania, pero cuando tú, hay en los países
y voy a intentar avanzar por esta vía, no sé si va a algún sitio. Hay en general en la sociedad occidental la sensación de que la historia es inevitable. De que en general la historia es inevitable y además tiende a ir a mejor, ¿no? Y eso es porque hemos disfrutado de un periodo muy largo, nosotros, me incluyo entre vosotros, no tanto, Muy pero bien. nuestros Sí, padres sí, por favor, sí. de prosperidad y de bienestar y demás. Pero los ucranianos, o sea, en general en todo el bloque del este, la historia no ha pasado de largo. Es decir, la historia no es algo que ocurre de fondo, es algo que ocurre sobre el terreno. Ellos tienen, muchos de estos países tienen la sensación de ellos haber forzado la historia. De que en general el destino señalaba en una dirección y ellos forzaron otro resultado. O en ocasiones justo al contrario, que tenían una vida tranquila y la historia les destrozó. Ejemplo, los Balcanes. Entonces, es una manera de entender la historia y de entender la vida, creo que distinta, ¿no? Y eso lleva a una implicación más activa con según qué cosas respecto al futuro de tu país. Además de lo que yo creo que moviliza el hecho de tener Rusia a tu lado. Es decir, yo creo que tener frontera con Rusia ya per se te moviliza y te prepara para según qué cosa psicológicamente que el resto no lo estamos, ¿no? Y luego, yo no sé hasta qué punto si de repente nos encontráramos en una situación similar, yo creo que los héroes, entre comillas, se forjan por las circunstancias. Yo no creo que Zelensky, cuando llega a ser presidente de Ucrania, creyera que fuera a ser capaz de aguantar lo que está aguantando. De verdad no creo que el tipo dijera, bueno, pues sí, la guerra, yo voy a aguantar y voy a quedarme en Kiev y voy a salir a hacerme vídeos a la calle y voy a hacer discurso y voy a aguantar aquí y no sé qué, me voy a poner en riesgo sabiendo que me pueden matar. No lo creo. Pero cuando la historia toca tu puerta, o sea, tiendo a creer que hay mucha gente que saca cosas que no sabía que tenía, ¿no? Entonces es difícil saber si, por ejemplo, si eso ocurriera aquí, si alguno de vosotros que dice, yo no he cogido ni una pistola de paintball, luego de repente se ve en una calle detrás de un Renault Clio pegando tiro detrás de una barricada. No lo sé, o sea, no lo puedo saber. Pero sí creo que hay esos dos elementos. Uno, el elemento particular de estar al lado de Rusia que te prepara para según qué cosas. El segundo elemento de la historia que tú sabes que tienes un rol que jugar, digamos, y que eres capaz de cambiar, digamos, el sentido. Y además los ucranianos lo tienen muy reciente porque es que ocurrió en 2014 con el Euromaidán. Y luego además esta cosa de que yo creo que las circunstancias te preparan para determinadas situaciones, ¿no? O sea, de repente ocurre un trauma tremendo y la gente a veces, que a lo mejor no, a lo mejor mañana Marruecos dice que nos invade y nos falta calle para echar a correr para arriba, no lo sé. Pero en general yo creo que las circunstancias también te forjan. ¿Por qué tendrías que coger? Sí, es que la verdad es que la frase ¿por qué tendrías que coger una Kalashnikov? No, pero ¿por qué uno tiene que estar listo para luchar por según qué cosas? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que antes que llegar a ese punto está la cuestión de que normalmente cuando es una cuestión interna, ¿vale? Cuando ocurre dentro de tu país, se produce por pequeñas cegueras y pequeñas cobardías que se van juntando hasta dejar una circunstancia que ya es irreparable y que te obliga a tomar decisiones radicales. Y uno tiene que siempre, siempre, siempre en todas las circunstancias, y un libro súper interesante, no sé si no habéis leído, os lo recomiendo a quien no lo haya podido leer, Los amnésicos se llama, la autora se me acaba de ir de la cabeza,
una tipa interesantísima y muy inteligente, que habla sobre la Alemania nazi, y habla un poco de sus abuelos, ¿no? Y de cómo sus abuelos vivieron y cómo ellos no eran conscientes de que estuviera pasando nada malo, ¿no? Entonces uno tiene que siempre evitar ser un Mitläufer, que es la palabra para esto, como dejarse llevar como sonámbulos, que hablábamos antes de los sonámbulos, ¿no? Eso a nivel interno. Y respecto a que muchas veces creo que no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para evitar según qué circunstancias. Y respecto a lo otro, pues ya te digo, yo espero que no nos tengamos que ver ninguno con una Kalashnikov, y espero que ninguno de vuestras vidas dependa de que yo coja una, porque no creo que se me dé demasiado bien. Sospecho que no. Bueno, yo creo que aquí nos defenderíamos entre todos, no Sí. te preocupes. La idea de Putin es volver a esa Rusia grande de la Unión Soviética. Yo dije, el otro día leía a la mejor biógrafa de Putin, que ni ella era capaz de dar exactamente con lo que hay de fondo. Putin tiene esa idea imperial de Rusia, que yo a veces, hablando con algún amigo que tengo, que discute un poco la lógica occidental a esta guerra, y dice, bueno, es que Kiev es la capital histórica. Sí, pero en el fondo está un poco esa idea detrás de Putin, da la sensación de que Putin lo ha hecho todo. Es un señor con prácticamente 70 años, que lleva 20 al frente de 20 y tantos al frente de Rusia, y que da la sensación de, no diré que sea aburrido, pero que necesita hacer algo más. Además de los ciclos electorales, suele coincidir en las agresiones de Rusia a sus vecinos, suelen coincidir con ciclos electorales, con ciclos en los que él tiene que mejorar su popularidad, lo cual le ha salido regular esta vez, creo, al menos por ahora. Pero yo creo que sí, que tiene esta idea un poco de una Rusia histórica, lo cual es bastante tonto, pero bueno. Y creo que sí, que piensa que toda la ruptura del imperio ruso fue un error. Hay por ahí una reflexión que me parece muy buena, que es: a las dictaduras personalistas solamente tienen una caja negra, que es la cabeza del dictador, y no puede entrar en ella. Todo depende de lo que un tipo piense, porque todo el mundo tiene miedo, y porque nadie tiene influencia. De hecho, la demostración está en cómo está yendo la guerra en los primeros días. Yo tiendo a creer que pobres por los ucranianos, porque ahora es cuando viene lo peor. Pero yo creo que de verdad Putin pensaba que esto iba a ser cuestión de días, y que iba a poder entrar y que iba a ir bien. Y eso es producto de una dictadura personalista. La gente tenía miedo, da la sensación, y por lo que dicen la gente que conoce bien Moscú, da la sensación de que Putin tenía mala información, de que tenía la información de que en general los ucranianos estaban con Rusia, y que eso es lo que produce el error de cálculo de creer que va a ser una guerra rápida. Entonces es muy complicado saber qué pretende Putin. Hay una mezcla de que él está convencido de verdad de que Occidente quiere acabar con Rusia, activamente, militarmente. Da esa sensación. La gente que lo conoce, que conoce bien, digamos, su círculo cercano, da la sensación de que están convencidos de que se quiere utilizar a Ucrania para atacar a Rusia, de que se quería utilizar. Ucrania no estaba en la OTAN, ni había previsión de que fuera a entrar dentro de poco, ni estaba en la Unión Europea, ni hay previsión de que vaya a entrar dentro de poco. Entonces, era totalmente ficticio en ese sentido. Pero estaba convencido, eso, uno, dos, esta visión histórica de Rusia, y tres, los propios intereses de popularidad, de ciclo electoral, me tengo que asegurar de seguir manteniendo, digamos, mi imagen de hombre fuerte y demás. Putin está al borde de ser un anciano.
pero tiene que retrasar eso todo lo posible. Y digamos, todo ese conjunto da lugar a esto, que no sé cómo le saldrá, pero creo, ¿eh? Y ya te digo, no soy un experto. O sea, para hablar de Rusia hay gente y de Putin hay gente que sabe 100.000 veces más que yo. Yo sé de lo que leo a la gente que sabe, pero no te puedo Voy a decir hacer más. la última pregunta, Nacho, y luego dejamos a los compañeros que te pregunten lo que quieran. Tal vez sea la pregunta más complicada, porque creo que es la que más matices tiene. Tendría 40.000 preguntas para hacerte, pero no estoy solo yo aquí. ¿Cuáles son las consecuencias que puede tener directamente la Unión Europea en todo esto? Eh, uf, de todo tipo. Uno, eh, respecto a Rusia, claramente la hemos leído mal. Eh, Pensábamos, o sea, no pensábamos, era una realidad que había que tratar con ella. Es decir, Rusia no puede desaparecer del mapa, en contra de lo que Rusia piensa de nosotros, es gracioso, pero bueno. No puede desaparecer del mapa, va a estar ahí. Y teníamos que tratar con ella. Pero hemos leído mal a Putin. Y hemos leído mal a Rusia. Hasta el punto la leemos mal de que creo que de verdad pensábamos que la presión sobre los oligarcas iba a tener un efecto bastante rápido. No lo ha tenido por lo que comentábamos antes. Los oligarcas están muy cabreados, pero la dictadura de Putin depende de Putin y de nadie más. Entonces, hemos leído mal a Rusia en los últimos tiempos, eso uno, y va a tener que cambiar toda la relación con Rusia, en materia energética, en materia estratégica, en materia militar, en todo. Rusia ha demostrado a lo que está dispuesta. Y esa es la nueva relación con Rusia. Va a ser muy tensa y va a ser muy complicada. Eso, uno. Dos, esperemos que esto no ocurra. Pero demuestra que la mejor política de seguridad para un país es tener una bomba nuclear. Si Ucrania no hubiera dado sus bombas nucleares, si no se lo hubiera devuelto a Moscú, esto no estaría pasando. Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en nuestras negociaciones con Irán. Estamos intentando convencer a Irán de que no tiene que tener una bomba nuclear, que su seguridad no está en riesgo. El mensaje que se está enviando al mundo es que la bomba nuclear es tu seguro de vida, lo cual las implicaciones que tiene son muy delicadas. Pero yo creo que se está enviando ese mensaje, que es peligroso. Entonces, ese es un nuevo mundo en el que Rusia es prácticamente nuestra enemiga activa. Veremos qué ocurre con Putin en el medio plazo. Un mundo en el que está claro que lo nuclear es tu seguro de vida prácticamente. Y luego, ¿qué implicaciones tiene en otros aspectos? Es que tenemos que despertarnos en cuanto a nuestro vecindario. A que cualquier país que muestre la mínima simpatía por Europa puede ser el siguiente. Y yo pienso en Moldavia y pienso en Georgia. Son dos países con un esquema muy similar al de Ucrania. Dos países con dos regiones ocupadas, prácticamente, o sea, ocupadas por Rusia, son prácticamente para que Rusia pueda hacer pie allí, y dos países relativamente cercanos a Unión Europea y OTAN. Y hay que despertarse y hay que empezar a pensar qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer o no estamos dispuestos a hacer por estos países. Oye, porque si de verdad no estás dispuesto a... Y esto lo pensaba con Ucrania. Es cierto que luego nos hemos despertado, pero los primeros días cuando veía los primeros bombardeos y demás, era, joder, qué injusto. Es decir, hemos dado a Ucrania alas a una perspectiva europea. Eso ha provocado en parte o ha alimentado en parte al final este enfrentamiento también. Y ahora no podemos hacer nada por ello. O no queremos hacer nada por ello. Y me generaba mucha frustración. Es cierto que luego se ha reaccionado. Pero tenemos que empezar a pensar estratégicamente en todo el vecindario y en qué vamos a hacer. Entonces, esas son las principales implicaciones. Eso y que puede venir, pues eso, muchos efectos económicos adversos y una tensión ya continua con Rusia que va a ser en principio la nueva normalidad.
Y digo en principio, porque luego ya vimos que 2014 también, es decir, 2014 parecía que era, no parecía, era un punto de quiebra total. Hay que recordar que hay que recordar que le metieron un petardazo a un avión lleno de civiles. Y luego, pues nada, venga, mira este gasoducto, mira, lo vamos a poner por aquí. Y ya está. Entonces uno puede pensar que todo va a cambiar y luego la realidad te demuestra lo contrario. Pero yo diría que esos son como los principales puntos que yo creo que puede afectar en los próximos tiempos. Pues Nacho, te dejo con Gaby, que va a ir moderando las preguntas de mis compañeros. Yo darte las gracias, me quitaré la cámara ahora y nada, Nacho, de verdad, te dejo con el resto de mis compañeros, porque se lo he prometido y así me lo han pedido dos amigas mías ucranianas que las quiero un montón. Me gustaría acabar esto diciendo que viva la paz. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, David, y muchísimas gracias, Nacho, por estos 40 minutos de preguntas y respuestas sobre este tema que tanto nos interesa a todos nosotros, ¿no? Como puedes ver, hay un montón de gente súper interesada y yo supongo que algunos de vosotros tendréis alguna pregunta para Nacho. Por ello os pediría que si tenéis alguna pregunta utilizaseis la opción de Zoom de levantar la mano y voy a intentar ir dándoos la palabra para hacerle la pregunta a Nacho directamente. Sed libres de poneros o no cámara. Yo os pediría que los que pudierais os la pusieseis, ya que nuestro invitado la tiene. Y bueno, adelante, por favor, los que tengáis esas preguntas. Creo que Manuel, tú la tenías levantada, no sé si era por una pregunta, así que te voy a dar paso. Por favor, Manuel Santiago. Sí, mira, lo primero disculpa porque acabo de salir del trabajo y estoy andando por la calle todavía de vuelta a casa. Si escucháis algo de más. Pero bueno, lo primero, dar muchas gracias, las gracias a Equipo Europa, a David y a Nacho. Creo que muchos aquí seguimos tu newsletter y bueno, es un honor tenerte con nosotros. Son dos preguntas. La primera de ellas es si crees que la guerra en Ucrania, la invasión rusa, responde a un planteamiento defensivo por parte de Moscú de seguir buscando, digamos, accidentes geográficos que impidan al oeste, en caso de invasión, tenerlo más fácil. Como ya sabemos, la gran llanura europea llega hasta Moscú casi. Y la otra pregunta es si tú crees que con esta guerra el posible proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea se va, digamos, a acelerar, a adelantar. Hemos visto que hasta hace poco no era ni siquiera país candidato y en cuestión de una semana se le ha dado, por la situación, se le ha dado esa etiqueta de país candidato. Y bueno, sé que hay muchas cosas, el proceso es muy largo, hace falta convergencia económica, Estado de Derecho, democracia, cumplir una multitud de requisitos, pero bueno, si crees factible que se pueda acelerar de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo primero, si una invasión defensiva, como comentaba, hay como una mezcla de elementos. Yo, sin ser un experto en esta guerra, de verdad, porque hay gente que sabe una barbaridad y yo solamente replico un poco lo que escucho. Sí hay un elemento político que sí que más o menos lo conozco más, que es la idea de que Putin está convencido de que Occidente tiene por objetivo destruir Rusia, digamos, la idea de atacar Rusia. Y que forma parte de toda una filosofía política victimista totalmente enraizada en la ideología política de Putin, de creer que Rusia va a ser siempre, porque la historia es circular e inevitable, va a ser siempre la víctima del ataque occidental, ¿vale? Entonces, esta idea que está en uno de los dos elementos de la ideología de Putin. Putin tiene esta idea, y la otra idea es la política de la inevitabilidad, que escribió sobre ella Timothy Snyder en un libro que se llama The Road to Freedom, que es la idea de rusos, no os levantéis contra mí porque no hay nada que hacer, ¿no? Estos son como los dos pilares. Y explican parte de la invasión en esa idea de Rusia como victimista y demás. Es curioso porque es un impulso imperialista y una idea de una Rusia grande, pero que está alimentada por el victimismo y por la idea de que Rusia va a ser víctima, ¿vale? Entonces, es defensiva en ese sentido.
a nivel de, por ejemplo, eso, accidente geográfico y demás, hay un par de personas que están estudiando esta crisis con mucho detalle y que estoy seguro de que luego intento buscar los nombres porque tienen una newsletter y que pueden, y que seguro que arrojan luz sobre ello. Pero ya te digo que sí que creo que hay un elemento defensivo más allá de esa idea, de esa ideología, digamos, de una gran Rusia y eso. Respecto a Ucrania. Bueno, Ucrania no es país candidato, no se le ha dado todavía el estatus de candidato. Lo que ha hecho ha sido el Parlamento Europeo votar una resolución no vinculante a favor de que se le ofrezca. Ucrania lo ha pedido, pero ahora tiene que discutirse en el Consejo, enviarse a la Comisión tiene que comprobar que se cumple con los criterios de Copenhague y entonces después vuelve al Consejo, se le da el estatus de candidato y demás. El papel todo lo aguanta. Si quisiéramos, el papel todo lo aguanta, pero no va a pasar. Es decir, lo más rápido que se ha hecho al final son muchos años. Como dices, hay un proceso de aproximación legislativa que se llama, que es muy complejo. Es cierto que Ucrania tiene ya un acuerdo de asociación que incluye alguna aproximación legislativa, pero digamos no es el acople total que hay con una adhesión. Y luego está la parte de las instituciones. Y las instituciones ucranianas son un desastre. Entonces, más allá de que es un país en guerra, es decir, no se va a dar acceso. Que mira que estamos viendo muchas cosas locas, esto lo digo y se están viendo muchísimas cosas que uno diría hace una semana que no iban a ocurrir y pasan. Pero esto con bastante seguridad yo creo que se le va a dar el estatus de candidato, a pesar de que Ucrania no está lista para ser un país candidato, no está lista ni para eso, pero se le va a dar yo creo que se le va a dar como un gesto político, pero no lo está, y que no sé ya luego el proceso de adhesión creo que también dependerá de si sigue existiendo Ucrania, no, si Ucrania queda partida en dos, que esta es una teoría que hay, ¿no? La parte de Kiev hacia el este, que sea, digamos, un país o bajo control ruso y la otra mitad lo que quede de Ucrania. Todo depende de cuánto aguanten los ucranianos. Pero habrá que ver qué ocurre. Pero en general, la experiencia que tenemos con países que tienen zonas ocupadas es compleja. Está ahí el caso de Chipre y es un dolor de cabeza de la leche. Entonces, yo diría que no va a ocurrir, que se le va a dar un guiño político y se le ofrecerá el estatus de país candidato, que también incluye ayuda financiera y demás, pero no creo que vaya a acelerarse mucho. Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Nacho. Javier, si te veo aquí que tienes una pregunta, por favor. Hola, Nacho. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo tenía dos preguntas. La primera es saber si podías ahondar un poco más en la valoración de Borrell como alto representante, ¿no? Bueno, más o menos lo decías, que en su hearing hace 2 años, bueno, fue bastante bien recibido, pero que durante estos 2 años sus ideas nos han abierto paso. Y sí que es cierto que esta semana pues, ha tenido mucho éxito todo lo que ha dicho, desde luego en España, pero te quería preguntar, tú que tienes una mirada más amplia, ¿no? De periodistas también de muchos de otros países, si realmente esto es algo esta es una sensación que tenemos en España de que, bueno, su discurso se ha escuchado y sus ideas se están escuchando sobre la autonomía estratégica, sobre la brújula estratégica, etcétera, o si es algo que realmente está calando. Y en segundo lugar, sobre el fondo de la paz para la compra de las armas, te quería preguntar a ver si también podías desarrollarlo un poco más, ya que ayer leí el tuit que pusiste, bueno, comentando que realmente el fondo para la paz solo servía para pagar las armas que ya los países estaban mandando, pero que realmente no iba más allá, ¿no? Entonces, que realmente lo de ser el cuarto país de España, vamos, era algo bastante absurdo, ¿no? Pero realmente ayer cuando escuchaba la entrevista de Borrell con Aimar Bretos en la cadena SER, no me daba tanto que fuese esa sensación, ¿no? Sino que realmente el Fondo para la Paz sí que debe ir más allá. Así que nada, si podías desarrollar un poco estas dos cuestiones,
Muchas gracias. Vale. Perdona, estoy aquí buscando, estoy aquí trasteando, pero porque me he quedado sin mina en el portamina y quería apuntar las preguntas, que si no, con la cabeza que tengo últimamente. Joder, esto parece el bolsillo de Doraemon. Vale, entonces, básicamente, Borrell. A ver, se ha tirado 2 años el hombre que todo ha ido en su contra. Por un lado, porque Charles Michel se aburría y decidió quitarle un poco su papel de acción exterior europea. Y tenía a Michel paseándose por medio mundo haciendo un papel que tradicionalmente tiene el alto representante. Por otro lado, Macron, para terminar de robar cartera, se quedó, digamos, con la parte de industria de defensa para su comisario, que era una cosa que en principio iba a estar bajo el paraguas de Borrell. Y luego un tipo en Wuhan se comió un murciélago. Y a partir de ahí, claro, ya todo fue en contra suya. Porque olvídate de asuntos, olvídate de asuntos exteriores, olvídate de política de seguridad, olvídate de todo. Ya lo único que importaba era el murciélago. Y claro, hasta ahora, Borrell estaba ahí en su oficina de Servicio de Acción Exterior diciendo, estas banderas, hablar el lenguaje del poder, pero nadie lo oía, nadie lo oía, estábamos a otras cosas. Y eso, y él es muy cabezón. Y ha seguido con esto, en plan, diciendo, no, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y oye, cuando al final ha llegado el momento, claro, era la persona que tenía en su cabeza qué era lo que había que hacer, ¿no? Más o menos. El tipo es listo porque, de hecho, ayer en el discurso en el Parlamento, lo que hace es que se quita todo esto y dice, muchas gracias, presidenta, lo has hecho todo tú, y muchas gracias, Michel, lo has hecho todo tú. Cuando en realidad es una cosa muy, muy de Borrell y que la has venido defendiendo desde el principio, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, pues, ¿cómo se le veía? Pues no se le veía, porque sencillamente es que no estaba en la escena, pero luego a la hora de la verdad, pues era el que estaba preparado. Entonces, esa es un poco la valoración de Borrell, y veremos a ver si le dejan hacer su trabajo, ¿no? Porque, bueno, esta es una ciudad donde si siempre ha habido egos, ahora especialmente hay mucha lucha de egos y es complicado hacerse un hueco y bueno, eso lo ha comprobado él hasta ahora. Lo veremos. Y se ha recibido bien, ¿eh? O sea, el discurso, por ejemplo, de ayer se ha recibido muy bien entre otros periodistas y otros analistas y mucha gente que controla del tema. Es decir, que sí, que no ha sido una cosa únicamente de España. Sobre el segundo tema que no he podido apuntar porque me he quedado sin mina, era sobre lo del Fondo de Ayuda para la Paz, ¿verdad? Vale. Una cosa es lo que Borrell quiera, que evidentemente él lo que aspira es a que esto sea un mecanismo de compra mancomunada, y otra cosa es lo que es. Y si mueve la cola como un perro, ladra como un perro y da la patita como un perro, normalmente va a ser un perro. Y cuando miras lo que aparece en el diario oficial de la Unión Europea, es lo que hay. Y básicamente es un sistema de 450 más 50 millones que lo que hacen es reembolsar costes de material, que es que ni siquiera hay un elemento logístico conjunto. Es que cada país tiene que encargarse de la entrega de armas. Y eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay hoy por hoy. ¿Que se pueda aspirar a otra cosa? Pues eso es distinto, ¿no? Pero lo que hay hoy por hoy es eso, es un sistema de compra mancomunada, un sistema de compra mancomunada, no, al revés, un sistema en el que cada uno compra lo que quiere enviar y no lo que quiera, es decir, los ucranianos van a enviar una lista y se va a chequear qué país puede enviar cada cosa y luego se van a encargar de las compras y demás, y eso se va a reembolsar. Y se puede reembolsar de manera retroactiva hasta el día 1 de enero, porque ha habido países que han estado enviando movidas desde el principio. Entonces, eso es lo que es hoy por hoy. El gobierno ayer se puso a hacer unos equilibrios rarísimos para explicar que sí, no, enviamos armas, porque claro, como nosotros hemos puesto dinero para el fondo, hemos puesto el 8,7% de nuestro peso de PIB en el fondo, pues algún euro nuestro irá a alguna Kalashnikov comprada por los polacos.
pues vale, pero aquí básicamente cada Estado miembro tiene que decir si compra armas o si compra casco o material no letal. Y el gobierno hasta esta mañana lo que decía era que iba a comprar material no letal. Y eso es más o menos donde estamos. La idea de una compra mancomunada y demás, ya ahí le deseo suerte a Borrell, que puede ser que lo consiga, pero tiene más implicaciones políticas y no sé yo hasta qué punto. Que ya te digo que estamos viendo cosas rarísimas, es que como posible es. No sé si te he respondido a la pregunta. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno chicos, pues Manuel y Pablo y Eva, si os parece bien, vais a ser las últimas 3 preguntas. Os recuerdo, bueno, que si alguien después se ha quedado con ganas y tal, nos podremos quedar debatiendo, también está dentro del plan. Y bueno, te doy paso, Manuel, a la pregunta hacia Nacho. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. Pues bueno, yo quería comentar un poco de algo que has comentado tú, que los oligarcas están enfadados, pero al final todo depende de Putin, de manera personal. Esto al final también, de todas maneras, hemos llegado a un punto un poco también histórico en la historia de Rusia, de Putin en el poder, que es que los oligarcas se posicionen públicamente en su contra. Al final, Mikhail Friedman, dueño de Dia y prácticamente que ostenta el monopolio de todos los supermercados en Rusia, se ha posicionado en contra públicamente. Oleg Deripaska, magnate del aluminio, ha pedido el fin del capitalismo de Estado ruso. Mordashov, el hombre más rico de Rusia, se ha puesto también en contra de la guerra. Tinkov, un banquero importante también. Y Roman Abramovich, que además de ser un magnate del petróleo, ha sido gobernador de un estado muy grande, miembro del partido, ahora ya no, miembro del partido político de Putin, Edina Yarrasia, se ha posicionado no solo en contra, sino que hace casi una hora ha anunciado que creaba un fondo de apoyo a los ucranianos en la guerra. Entonces, al final es una situación en la que igual sí que puede dar la sensación de que puede desgastar mucho a Putin sus apoyos económicos porque el pueblo ya está en su contra en general. Sobre todo en esta idea de la guerra, no ha conseguido convencer de aquello de no, vamos a desnazificar o vamos a salvar a los nuestros, porque lo que se está encontrando es una masacre. Y al final, incluso desde Ucrania, se espera que esto sea un poco, que todas estas sanciones estén desgastando un poco y que sea la manera de frenarlo, porque la OTAN, como has dicho, no va a pisar el terreno. Entonces, esta es un poco la idea que tienen allí también un poco, porque como comentaba David, yo también tengo personas bastante cercanas allí ahora mismo que dicen que igual eso es un poco la esperanza que tienen. ¿Qué se piensa un poco desde Bruselas? ¿Se piensa también que puede ser posible que todo esto vaya a desgastar lo suficiente a Putin como para retrasar o cancelar un poco el ataque, la anexión? No lo sé, yo por lo que he hablado con gente que sigue el tema un poco más, o sea, que sigue el tema un poco más, no, ahora no nos queda más narices que seguirlo todo, que lo ha sido a lo largo del tiempo. Lo que dicen es, bueno, que da la sensación de que los oligarcas no tienen hoy por hoy ya la influencia que se esperaba, y que al menos por ahora no ha sido efectivo. Es cierto, si se empiezan a juntar muchas cosas, pues a lo mejor el efecto de acumulación hace daño. Pero la sensación aquí, respecto a lo que dices del apoyo, es que Putin sigue teniendo mucho apoyo. La sensación es esa. Pero sí que hay esta idea de si algo acaba con Putin es esta guerra. Es decir, si hay algo que pueda acabar en algún momento con Putin, es que esta guerra se alargue de manera indefinida y acabe llevándoselo por delante, ¿no? Pero yo tiendo a ser escéptico respecto a cómo, si eso va a ser así. Me gustaría creerlo, porque evidentemente es el mejor resultado, ¿no? Pero me cuesta hoy por hoy creerlo. Eso es más o menos. Y la sensación que hay aquí, ya te digo, es esa. Es de que el tipo sigue teniendo mucho apoyo popular. Y que en general se ha preparado a lo largo de los años para una situación similar a esta. Es decir, tú ten en cuenta que en una dictadura de este estilo, que por lo que, bueno, ten en cuenta, tiene pinta de que sabes muchísimo, y de que lo controlas muy bien, entonces tampoco te voy a explicar yo nada, pero que en la visión de una dictadura personalista, esto es como la mafia. Es decir, tú cuando entras en la mafia,
solamente puedes terminar de dos maneras: en la cárcel o muerto. No hay más. Bueno, pues en una dictadura personalista es más o menos lo mismo. Con lo cual tú, a lo largo de los años, lo que vas haciendo es preparando el terreno para que cuando llegue el momento ese en el que tienen que decidir otros qué hacen contigo, esos otros seas tú. Es decir, que no haya nadie más a tu alrededor con capacidad para ponerle fin. Y de hecho, yo creo en las reuniones que, más allá de los oligarcas, más allá de todo esto, yo no sé si, seguro que estáis siguiendo las reuniones estas que hace, que son un espectáculo con sus ministros y demás, ¿no? Y la cara que tienen todos es que hay algunas fotos en las que se les ve así, mirándose entre ellos con una cara de este tronco, o sea, este tío, ¿qué le pasa? Te reflejan un poco eso, ¿no? Esa sensación de todo el mundo diciendo, pero qué carajo. Y el tío da la sensación de estar pasándoselo bien. O sea, ves su cara y está como, mira cómo suda el cabrón este. Entonces, yo no sé hasta qué punto este tío lo pueden parar, o se le puede parar, o los rusos lo pueden frenar. Yo creo que es de las cosas más interesantes que vamos a ver últimamente. Ver hasta qué punto la sociedad civil rusa esto les puede despertar de alguna manera. Soy escéptico, te lo digo, ahora mismo soy escéptico, pero nunca se sabe. He visto hoy lo de Navalny, ¿no? Y no se sabe, ya no se sabe nada, tío. O sea, yo ya tengo la sensación de no saber por dónde vienen las hostias. Entonces, de repente mañana se llena la Plaza Roja de peña, pues lo veo y me lo creeré, pero hasta entonces soy un poco escéptico. Sí creo que la estrategia con las sanciones a los oligarcas era esta, ¿eh? Era ver hasta qué punto se les desgastaba, hasta qué punto se les hacía ver que no tienen más que perder, que ellos lo que quieren es ser dueños del Chelsea y irse de vacaciones a Portofino y ya está, y luego Marbella y demás. Entonces, yo creo que precisamente lo que se les está intentando hacer ver es esto. Pero la estrategia creo que está chocando con la realidad de la Rusia de ahora mismo. A lo mejor no, a lo mejor luego, pero esto te lo dicen hoy mismo la gente de la comisión. Yo hoy he estado hablando con unos que decían, bueno, nuestra estrategia era esta. Es cierto que está cumpliendo con lo que nosotros queríamos que cumpliera. Es decir, el objetivo en realidad se ha cumplido, que es movilizar a los oligarcas, pero en segundo plano no ha cumplido el objetivo. Es decir, mientras que hemos conseguido el efecto que esperábamos de los oligarcas, sorprendentemente eso no se ha traducido en el efecto que esperábamos que los oligarcas generaran sobre Putin. Pero ya te digo, la partida está siendo larga y yo creo que precisamente todo el apoyo político, logístico que se le está dando a los ucranianos tiene también que ver con esto, con la idea de cuanto más aguanten, más posibilidades hay de que todo se vuelva en contra de Putin. Y me da la sensación de que se enfoque. Muchas gracias. No sé si te he contestado, la verdad. Sí. No. Genial. Pues Pablo, si tienes tu pregunta. Sí, claro. Primero de todo, muy buenas, Nacho. Me gustaría saber si ves alguna salida factible que pudiese satisfacer tanto los intereses de Occidente como las ambiciones que pueda tener Putin, que pudiese suponer paz y una desescalada de tensiones, o si en cambio ves más una tendencia hacia una aislación con Rusia. Yo veo complicado de qué manera Rusia puede dejar de ser una paria ahora mismo, un paria en el mundo, por el camino que ha empezado a recorrer. Está sola, está relativamente aislada. No tengo la sensación de que la Unión Europea quiera aflojar. O sea, ahora mismo Putin ha cometido varios errores en estos últimos días. La Unión Europea es muy torpe en muchos asuntos, pero en temas técnicos se le da muy bien. Y la Unión Europea funciona cuando le das un tema técnico al que agarrarse. La Unión Europea es como una boa constrictor. Te empieza a enrollar, es lo que hizo con el Reino Unido en las negociaciones del Brexit. Se empieza a enrollar alrededor de ti y luego aprieta, y en general suele ser bastante tranquila mientras tú te hundes y te ahogas. No tiene ningún tipo de problema. Esto es lo que hacen en las negociaciones comerciales, es como se prepara a los negociadores de la Comisión Europea, es básicamente para, mira, así se estrangula
a un país de Latinoamérica. Entonces, está metido en la mentalidad europea esta idea de te voy a ahogar, y para mí el proceso de ahogarte es mi horario de oficina de 8 a 6 de la tarde. Me dedico a ahogar gente. Entonces, creo que la Unión Europea es capaz de ir muy lejos en el estrangulamiento de la economía rusa. Y creo que esto quizá Putin no era consciente del todo de que estuvieran dispuestos a ahogarle literalmente. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo creo que una vez hemos entrado en ese camino, es muy complicado echar marcha atrás. Es muy complicado echar marcha atrás cuando tú has roto la confianza fundamental, que eso lo ha hecho Rusia. Cuando tú... aquí no hay una salida honrosa para Ucrania. Es muy complicado que haya una salida honrosa para Ucrania. Porque ¿qué salida puede haber? Putin no va a permitir que Zelensky sea un homólogo. No lo va a permitir. Me da la sensación de que Zelensky está siendo una figura muy destacada, pero o gana, y no sé, hoy por hoy el camino hasta una victoria de Zelensky me parece largo, y un camino largo y angosto, o la primera exigencia rusa va a ser este tío fuera. Y no sé si este tío fuera por lo civil o por lo militar, pero de una manera o la otra. Entonces me parece complicado una salida honrosa para Ucrania, me parece imposible una salida honrosa para Rusia, porque todo el mundo lo ha visto, porque lo que hoy se ha visto en Naciones Unidas es complicado verlo, ese nivel de unidad, y me parece muy complicado, me parece muy difícil. Ahora, que de alguna manera se va a salir, seguro. ¿De qué manera? No tengo ni puñetera idea. Un diplomático me decía hace poco, decía, cuando salgamos de esta crisis, tranquilos, que no vaya a saber cómo hemos salido. Estas cosas, cuando se solucionan, tampoco es que te vayas a enterar tú tampoco es que se vaya a enterar el público general hasta dentro de muchos años sobre cómo hemos resuelto determinados asuntos. Entonces, eso al final es la diplomacia en muchas ocasiones. Entonces, yo no creo que Rusia vaya a salir fácilmente de ese papel de paria. Ahora, que de alguna manera se va a tener que salir de la crisis, sí. Que esa manera vaya a ser honrosa, la verdad es que hoy por hoy me cuesta verlo, pero sí, de alguna manera se va a salir. Esta idea un poco de... Es curioso porque es que mucha gente al mismo tiempo dice que, vale, ¿por qué no? O sea, vale, pues Ucrania neutral, ¿vale? O sea, bueno, venga, nos habéis invadido, esto está siendo bastante jodido, venga, Ucrania neutral. Pero al mismo tiempo, Ucrania dentro de la Unión Europea. Mira, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, más vale que establezcamos bien las bases de qué es lo que queremos para el futuro, porque entonces vamos a tener un cacao tremendo, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Ucrania no puede ser neutral y miembro de la Unión Europea al mismo tiempo, porque al final Putin, y volvemos un poco a lo de antes de por qué invadir y demás, lo que tú no puedes permitir, ¿vale? Y vuelvo a la idea de la inevitabilidad de la historia. Lo que tú no puedes permitir si eres Putin, ¿vale? Tú a los rusos le habéis dicho, no hay nada que tú puedas hacer para hacer que tu vida sea mejor. Nada de lo que tú vayas a intentar, ninguna protesta que tú vayas a hacer, ningún líder que tú vayas a intentar entronar, nada de lo que tú hagas va a servir para cambiar las cosas. Así que no te resistas, porque no hay nada que hacer. Yo soy inevitable. Entonces, si esa es tu ideología y esa es tu manera de controlar un país, tener al lado un país que tú habías moldeado un poco con esa misma idea, es decir, que al final estaba en tu círculo de influencia, que al final estaba atado a ti. Que ese país en 2014 rompa amarras contigo. Que empiece a acercarse a Europa. Que tenga una democracia imperfecta y todo, pero que avance. Es un lujo que no te puedes permitir. Porque no puedes permitir que rusos, que tienen mucho que ver con los ucranianos por motivos obvios, que ya se encarga de recordárnoslo con su debida manipulación Putin, no puedes permitir que rusos vean que es mentira, que la historia no es inevitable y que Putin no es inevitable. Entonces, claro, ¿de qué manera
Putin puede salir bien para en esta guerra si no es borrando a Ucrania del mapa, si no es demostrándole a los rusos que efectivamente, incluso oponiéndose, incluso aguantando un bombardeo, incluso con un líder supuestamente heroico, incluso con todo esto, no hay nada que les vaya a librar de él. Tiene que barrer Ucrania, porque es el mensaje que tiene que enviar a los rusos, que es que no hay una alternativa, ni siquiera por las armas, ni siquiera con una guerra civil, y ese es el mensaje que al final está de fondo, os podréis librar de mí. Entonces, no existe para él una salida a priori. Digamos, si nos metemos en la cabeza y en la ideología un poco de Putin, que no sea la destrucción total de Ucrania. Pero no creo que la pueda conseguir. Entonces, en ese equilibrio entre su voluntad de destruir por completo Ucrania y no destruirla, digamos, de que desaparezca el país, sino de devolverla, digamos, a esa historia de la inevitabilidad y la idea de que no va a poder con toda Ucrania, va a estar el resultado final. Y me estoy lanzando un triple del centro del campo, pero al final de lo que estoy viendo me da la sensación de que ese es un poco el terreno en el que nos podemos encontrar. Perdona la chapa. Para nada, Nacho. Muchísimas gracias por tu respuesta. Eva, creo que eras la última persona que tenía la mano levantada, por favor. Gracias. Y también, bueno, gracias evidentemente a Nacho y a todo el equipo de Europa por organizar esta conferencia que creo que es más que necesaria. Y bueno, no sé si se ha comentado ya este tema porque he tenido problemas de conexión durante las primeras preguntas, pero iba a preguntar sobre el concepto del ejército europeo, ya que hubo unas iniciativas, ¿no?, de hacer un ejército europeo conjunto hace ya unos años, y que cómo creéis que esos acontecimientos van a afectar al panorama que está por venir y si pueden acabar de materializar las propuestas del ejército europeo. Muchas gracias por tu pregunta. Esa es un poco la idea de Borrell. Es la idea de que bueno, en realidad es la idea de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea siempre tiene la idea, o Bruselas siempre tiene la sensación, bueno, dos cosas. Uno, tiene la sensación de que todo se acaba por materializar por los hechos. Es decir, los hechos van a imponer la realidad de la Europa del futuro, eso es uno. Y en parte es cierto. Y luego está esta otra teoría que es la de que toda competencia que Europa no tenga es un todavía, que es errónea y que es peligrosa porque genera una sensación de que siempre se va a avanzar en más competencia y eso no tiene por qué ser, eso no tiene por qué ser así. Entonces, sobre el tema del ejército europeo, yo creo que todo lo que está ocurriendo va a cambiar sustancialmente cómo hablamos de ello. Lo va a cambiar. Y no únicamente en el caso de Rusia, o sea, de Ucrania, sino en general el mapa que tenemos alrededor. Yo creo que esto o espero que esto sea un clic para muchos conflictos que tenemos cerca, potenciales conflictos y potenciales problemas. Ya se llame Bosnia, ya se llame Moldavia, Georgia, de los que hemos hablado, o ya se llame Sahel. De la idea de que hay que tomarse más en serio la defensa y la seguridad. Ahora, yo creo que todo este tipo de cosas son... Es que, si os acordáis, después de Afganistán daba la sensación de que el empuje ya era imparable. Pero siempre ocurre un poco lo mismo con Europa. Tenemos battle groups desde hace, yo no recuerdo desde cuándo, se me ha ido ya la cabeza, pero llevamos con battle groups casi toda la puñetera vida, pero nunca se han activado. Es decir, tenemos ya batallones rápidos, pero nunca se han activado porque el proceso es complicado y porque no hay voluntad política. Así que lo que nos tiene que interesar ya no es tanto técnicamente cómo se va a estructurar un posible ejército europeo, sino cómo se va a estructurar la visión europea sobre la defensa y sobre la seguridad, cómo Ucrania va a afectar en la voluntad política. Porque cuando los líderes quieren y cuando los países quieren, todo es posible. Todo lo que no se hace en la Unión Europea
es sencillamente porque no hay voluntad. No porque haya algún tipo de imposibilidad o porque vayamos a tener que... En general es por esto, es porque falte voluntad. El papel todo lo aguanta. Y esto es algo que aquí se dice mucho. Es como, sí, ya. Si técnicamente esto lo impide no sé qué artículo. Pero es que mira el artículo no sé qué, no sé cuántos puntos de... Mira, y entonces si esto lo juntamos con esto, ya está, y a volar. O sea, entonces, las soluciones técnicas se encuentran. Lo que hace falta es voluntad política. Y lo que no sé es cómo todo esto va a afectar a esa voluntad política, que es la que tiene que dar forma al debate del ejército europeo. En todo caso, el tema del ejército europeo es delicado y yo entiendo que lo sea. Tenemos mucho camino que hacer antes de quizá hablar de un ejército europeo, en temas de industria, de la defensa, en tema de gasto nacional en defensa, en tema de que, por ejemplo, y una cosa que yo no soy especialmente pro parlamento, la gente sé que que estáis con el Parlamento Europeo, la gente del Parlamento Europeo siempre acabamos discutiendo porque yo tiendo a siempre decir que, bueno, que el Parlamento ha ganado mucho poder en los últimos años, pero sigue siendo relativamente irrelevante en algunas cosas, ¿no? Pero sin que sirva de precedente, precisamente lo que digo es que tú no puedes tener un ejército europeo si al final tu sistema político es un poco débil en la parte parlamentaria, ¿no? Hay cosas que hay que cuidar antes de dar pasos en términos de defensa y de seguridad, además. Ahora que sí creo que esto va a cambiar, va a hacer un clic. Sí creo que un poco la idea esta de Borrell, del lenguaje del poder y demás, va a tomar terreno con todo lo que está ocurriendo. Y creo que sí, que si finalmente se avanza por esa vía, afectará de muchas maneras respecto a cómo pensamos en la política exterior. Aún así, yo creo que cualquier tipo de idea de ejército europeo va a ser siempre pensando en comandos relativamente pequeños, entre comillas, para intentar mantener estabilidad en determinados puntos. Yo sinceramente no veo una cosa muy grande. Es decir, yo lo que veo es, oye, que se está liando un poco aquí en Bosnia, antes de que se monte un follón de la leche, envía allí gente, controla la situación un poco, pero antes de que la cosa desvaríe. Es ahí donde lo veo más que en un ejército, digamos, full scale. Pero veremos. Es que sabéis lo que ocurre, que es muy difícil ahora mismo hacer previsiones. Uno, porque no sé qué día de la semana es, estamos todos cansados y además porque en los últimos días hemos visto cosas que tengo la sensación un poco como con la pandemia, es decir, que veías cosas que tú decías, pero la Unión, si esto, yo daba por hecho que cuando yo me retirara del periodismo esto no lo iba a ver. Por ejemplo, el tema de la emisión de deuda conjunta. Y un día va agarra y lo que es una discusión teórica del día para la mañana es una realidad. Y con el tema de la compra o la financiación de envío de armas, pues pasa 3/4 de lo mismo y estamos en un territorio pues que desconocido. Entonces tampoco me atrevo a decir, no va a haber ejército europeo. Pues ahora mismo de repente, dentro de 3 días, está Borrell subido en un tanque en lo alto y diciendo, a las trincheras. Y lo peor es que diré, pues claro, normal. Porque ya estamos absolutamente locos y estamos perdidos ya con tantas cosas que están ocurriendo. Entonces es muy difícil hacer previsiones. Genial, Nacho. Pues muchísimas gracias por tu respuesta sobre esto. Voy a acabar mencionando una pregunta que estaba por el chat antes y que era de una persona que no podía abrir el micrófono, que era básicamente cuáles eran los principales impedimentos para que Ucrania en el estado actual o dentro de unos años no pudiera ser candidata a la Unión Europea. Y te voy a añadir mi última pregunta, y creo que hablo en nombre de casi todo equipo Europa o de los organizadores, preguntándote, aquí, como sabrás, hay bastante gente, ¿no? O sea, aquí en Muchísimos Jóvenes somos decenas. No creo que haya otra organización que sepa congregar tantos jóvenes interesados en el asunto en España.
Hay muchos, sobre todo, que quieren ser periodistas, que quieren ser embajadores, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que tenemos en común, ¿no?, es esa ambición para hacer una Europa mejor. Entonces, mi segunda pregunta sería, ¿qué mensaje tienes para todos nosotros como jóvenes que queremos hacer una Europa mejor? Que probablemente muchos seamos ambiciosos respecto a esas carreras, por muy diferentes que sean. ¿Qué mensaje tendrías para ellos? Esas dos preguntas. Gracias, Nacho. Gracias. Bueno, sobre la primera, Ucrania es un país con, bueno, es un país con zonas ocupadas de manera permanente, como es el caso era el caso hasta la semana pasada de Crimea y ya muchas más zonas. Y como comentábamos con el tema de Chipre, esto es un problema. Es un problema serio. Chipre solamente entra en la Unión Europea porque Atenas dice que o entra Chipre o veta todo el resto en 2004. Pero si no, un país dividido es muy problemático y te genera muchos dolores de cabeza. Entonces, ese es un motivo. El segundo es una corrupción tremenda. Tremenda. Y que en Ucrania existía. Se había avanzado, pero sigue habiendo unos problemas muy serios. Seguía habiendo, ya hablo de todo el pasado porque, bueno, ahora el principal problema es que lo mismo te vuelan la cabeza en los próximos 5 minutos. Pero antes, pues eso de corrupción y demás, bastante importante y eso es fundamental. Tercer punto es el asunto de las instituciones. Eso, a diferencia del resto, que es muy técnico, el tema de acople legislativo, el tema político es especialmente lento. Tienes que conseguir unas instituciones que sean estables, que sean seguras, que estén bien asentadas. Y eso no es relléname este papel, me firma aquí, por favor, señora, y aquí va, venga, va, hasta luego. No, eso es un proceso lento y de generar confianza, de construir confianza. Y eso es muy, muy complicado. Y eso Hungría, la leche. Ucrania no lo tenía. Y el cuarto punto de por qué no estaba preparado es porque se han aprendido lecciones con la ampliación del este, y es que tienes que estar muy seguro de que todo está bien asentado antes de meter a un país en la Unión Europea, porque luego, una vez está dentro, pues no hay manera de echarlo. Y te puede salir pues a un país que no hace falta mencionarlos, cuestionan el Estado de Derecho, etcétera, intentan aprovechar el dinero europeo para construir una autocracia, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero fundamentalmente eso, una corrupción de la leche y un problema de instituciones muy, muy seria. Entonces esos eran los dos motivos por los que claramente no se cumplían los requisitos, digamos, para avanzar con esto. El problema es que, ahora ya es una cuestión de voluntad política el lanzar un guiño. Y por eso creo que se le va a lanzar. Pero no lo estaba antes de... Hay por ahí algunos informes de la Comisión Europea como parte de la asociación con Ucrania que son interesantes porque te hacen ver un poco cómo era la situación antes de la guerra y está interesante leerlas porque te ayuda a entender la situación en la que se encontraba Ucrania. Y era, oye, muchos avances, pero sigue habiendo muchas cosas en las que había que trabajar. Todo eso, evidentemente, ahora mismo queda en un segundo plano y lo importante es mandar apoyo y demás, pero esa era la realidad. Sobre el segundo, joder, es difícil. Es complicado. ¿Qué os puedo decir respecto a vuestras carreras? Pues no sé muy bien qué decir porque creo que sois de perfiles muy distintos. Sí, lo que os voy a decir es que Europa siempre ayuda. Siempre esto, lo digo, es como la economía. Saber de economía y de Europa siempre te va a ayudar en cualquier puñetera cosa que vayas a hacer en tu vida. O sea, puede ligar. En todo lo demás es útil. Y en el tema de trabajo lo es, porque ser el tipo que más o menos sabe, o la tipa que más o menos sabe sobre el tema europeo, que al final siempre te acaba tocando, es muy útil. Yo no soy, llegué y además me siento muy identificado con vosotros porque yo llegué a Bruselas en 2016 siendo un federalista radical, soldado de Juncker, que
cierren los países al día siguiente y que viva la República Europea Unida. Hoy, por supuesto, no pienso eso, no soy así, no tengo esa visión, digamos, radical del federalismo. Creo que con los años y cuando vas conociendo las instituciones y vas viendo cómo funcionan, te vas modelando y vas viendo que tenemos que convivir, ¿no? Y que los Estados-nación tienen que seguir conviviendo con la idea de una Europa federal y demás, y que las cosas van ¿no? de la mano. Os diría que está muy bien ese impulso europeo, ¿no? y esa emoción por Europa. Diría que no os desencantéis, porque luego veréis que hay cosas pues, que no funcionan como uno creía que funcionaban. Y es normal. O sea, no nos pasemos. Yo lo digo también por cómo lo viví yo, ¿no? Es decir, eso. Se diferencia claramente el corresponsal que lleva poco tiempo en Bruselas del que lleva mucho, porque el que lleva poco es súper pro-europeo. Es una cosa loquísima. Además, es que se nota en las crónicas, en los todo, es como súper implicado. Y el resto somos muy críticos, atacamos mucho y demás. Creo que le hacemos bastante más favor a las instituciones los que vamos con el palo que los que no. Pero en todo caso son maneras de ser europeo y de creer en esto. Y yo creo que ya la etiqueta pro-europeo ha dejado de tener ya quizá ese peso, ¿no? que tenía antes. Y ahora yo creo que como hay muy poca gente que esté lo suficientemente loca como para decir que Europa no es el futuro, ya estamos en las corrientes distintas en las que pueda estar cada uno, ¿no? Pero creo que lo que hace la gente, creo que lo que hacéis y lo que hace la gente que se implica, la sociedad civil implicada, es lo que os comentaba de la inevitabilidad de la historia, de cómo lo vemos, de cómo en parte lo vemos nosotros, ¿no? Es decir, los rusos ven la inevitabilidad de la historia como algo negativo, nosotros como algo positivo. La historia siempre va a ir a mejor, ¿no? A nosotros nos tiende a llevar a estar en el sofá de casa y pensar cómodamente que todo se va a arreglar. Y mantenerse activo con una causa, sea cual sea, hombre, sea cual sea. Si tu causa es matar judíos, pues mejor no. Pero si tu causa es buena, y hay muchas causas buenas, ser activo es muy importante y hay que mantenerse porque que la sociedad civil esté implicada y esté movilizada es crucial. Y lo que hacéis, siendo gente joven y siendo gente implicada, es muy importante. Seguid movilizados, seguid implicados porque se nota, porque se transpira y porque, joder, porque soy el futuro. Y esto yo sé que es dicho súper manido y demás, ¿no? Pero literalmente lo sois y es importante que seáis conscientes de ello y lo sois porque de hecho no os dejáis llevar, es decir, estáis en una organización que lo que busca es mejorar las cosas, no mantenerlo todo como está, con lo cual es importante. Creo que sinceramente si estáis aquí un miércoles a las 8:30 de la tarde escuchándome a mí, que llevo 3 días durmiendo 2 horas y os debo estar dando una chapa absurda. Creo que tenéis todos los mimbres para ser buenos profesionales y para ser para ayudarnos en el futuro. Eso sí, no os desencantéis. Europa está bien, o sea, en fin, y las cosas van a ir bien. No serán los Estados Unidos de Europa, pero estará bien, coño. Así que no os frustréis, que con los años uno de vez en cuando dice, hostia, mierda, esto, yo pensaba que en 10 años iban a acabar con la frontera y no sé qué. No se acaba. Pero aprender a vivir con ello es lo importante, la gestión de las expectativas. Así que nada, y oye, mis mensajes directos están abiertos, cualquier recomendación que pueda dar concreta, porque, en fin, trato mucho con diplomáticos, con periodistas, porque somos la cosa más endogámica del mundo, con políticos y demás, y al final intento calar a todo el mundo y cualquier consejo que pueda dar, pues yo tengo los mensajes directos abiertos y eso o contactos o recomendaciones sobre lecturas o lo que sea, está siempre el mensaje abierto y creo que intento contestar a casi todo el mundo. O sea que
que ahí estoy para lo que haga falta. Porque he sido como vosotros hace muy poco tiempo. O sea que lo entiendo. Perfecto, Nacho. Pues muchísimas gracias por ayudarnos un poco más a levantarnos de ese sofá y luchar por buenas causas. Recordaros a todos que en el chat tenéis un link para valorar el evento. Y si David no quiere aportar nada más, yo, al menos de mi parte, darte otra vez las gracias. Ha sido realmente genial que estés aquí. Y esperamos verte pronto tal vez en otro evento y seguro que te seguiremos en las siguientes semanas y meses con todo tu reportaje. Así que muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos, de verdad. Yo te quería comentar, Nacho, que algunos compañeros de aquí lo saben, que cuando contestaste a mi mensaje directo, me quedé súper ilusionado porque de verdad no me lo pensaba. O sea, yo dije, le voy a escribir a Nacho, que además nos estamos leyendo su newsletter, vamos a intentar hablar con él, pero bueno, no os prometo nada. Y que creo que fue a las pocas horas me contestaste, de verdad, para mí, yo creo que para todos los compañeros es un orgullo, ¿no? Volver a poner en valor y a partir de ahora, de verdad, creo que lo voy a seguir haciendo, que el periodismo de calidad, poner en valor que estás aquí tú también, miércoles 2 de marzo, hablando de forma altruista, para mí es todo un orgullo, ¿no? Y ha sido un orgullo de verdad poder estar aquí. Tengo que decir que creo mínimo que ahora sí, hilando con lo de antes, mínimo yo sí cogería una Kalashnikov por si acaso te pasase algo, para si habría que defenderte. Entonces, está bien, porque como dependa de mí mi vida, estoy bien jodido. Muchas gracias, de verdad. Has tenido aquí a 70 y pico personas que seguro que lo hubiéramos cogido. Muchísimas gracias, Nacho, de verdad. A vosotros. Un orgullo. A vosotros, de verdad. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, chicos, pues ahora, veo que muchos os estáis yendo, os podéis seguir, no hay problema, pero si alguno se quiere quedar y queréis tener un pequeño debate sobre lo que os ha parecido o algo así, pues estáis